Derivada de funciones exponenciales está en la sección 3.8 de su libro de texto, Cálculo de Denis-Silv. Los ejercicios sugeridos, página 171 del 1 al 30. Este es el teorema para derivar funciones exponenciales. Comienza diciendo, si U es igual a G de X, ¿qué es U? Bueno, vamos a identificar que en nuestro teorema U es la potencia. Entonces necesitamos que U sea diferenciable. La derivada de E a la U va a ser la misma función por la derivada de la potencia. Si la base no es E, a la expresión original se le agrega logaritmo natural de B. Apliquemos este teorema al problema número 1. Vamos a derivar y por lo tanto es obligatorio que usted le coloque en la parte superior la comilla. Y tenemos la derivada de E a la menos X. Observe, le estoy compartiendo aquí parte del teorema. Dice que copie la función original exactamente igual, que es lo que vamos a hacer, y lo multiplique por la derivada de la potencia. En nuestro caso, la derivada de la potencia sería menos 1. Porque la derivada de menos X es menos 1. Y esa es la respuesta de la derivada. Vamos a efectuar acá menos por más da menos. Vamos a tener entonces menos E a la menos X. Y ahí tenemos la respuesta a la derivada de la ecuación que está en el problema número 1. Copia la función original exactamente igual por la derivada de la potencia y obtendrá su respuesta. Vamos al problema número 8, que aparte de utilizar el teorema de derivada de funciones exponenciales, puede usted observar que tenemos y igual E a la menos X por, hay una multiplicación acá, ¿no? Seno de pi x. Por lo tanto, hay un producto y voy a aplicar la regla del producto para derivar. No olvide colocar en la parte superior la comilla cuando ya empezó a derivar. El teorema del producto me dice que copie el primer factor por la derivada del segundo factor. La derivada del seno, pi x, es coseno pi x por la derivada del argumento de la función seno. El argumento es pi x, la derivada es pi. Pero recordemos que estamos aplicando la regla del producto. Colocamos ahora un signo más, copiamos el segundo factor que va a ser seno de pi x por la derivada del primer factor. Para derivar el primer factor utilizamos la parte del teorema anterior, ¿verdad? Que dice copiar la misma función por la derivada de la potencia. Pero este factor es exactamente el problema número 1. Quiere decir que ya conocemos que la derivada de E a la menos X es menos E a la menos X. Lo vamos a copiar de manera directa. Y aquí tenemos ya nuestra respuesta. Lo que podemos es simplificar. Generalmente las simplificaciones se hacen obteniendo factor común. Observe usted, tengo E a la menos X en el primer término y tengo E a la menos X en el segundo término. Así que vamos a escribir E a la menos X como factor común. Por lo tanto, en el primer término me va a quedar pi coseno de pi x. En el segundo término me va a quedar menos seno de pi x. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Al obtener factor común E a la menos X, aquí me quedó pi coseno de pi x. Menos por más quedó menos seno de pi x. Vamos al problema número 12. Observe usted que en el problema número 12 tenemos una potencia de 10. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de la cadena. Una comilla en la parte superior indicando que ya vamos a derivar. Recuerde que la regla de la cadena dice que derive primero la potencia. Es lo que estoy haciendo en este momento. Por eso voy a copiar la base exactamente igual. Al exponente original le vamos a restar 1.
por la derivada de la base. Al derivar la base, observo que me encuentro con funciones exponenciales naturales. ¿Qué dice el teorema? Dice que copie la función por la derivada de la potencia. Voy a escribir primero la derivada de la potencia. La derivada de 2x es 2 por la función original que es e a la 2x. Signo menos, vamos al segundo término. La derivada de la potencia va a ser menos 2. Lo vamos a escribir entre paréntesis por la función original que es e a la menos 2x. Ahí ya está nuestra derivada y yo le pido que observe que aquí hay factor común, mire, el 2. Vamos a sacar ese factor común 2, multiplicarlo por el número 10, por eso nos va a quedar 2 por 10, 20. E a la 2x menos e a la menos 2x elevado a la 9. Y acá nos va a quedar e a la 2x menos por menos va a quedar más e a la menos 2x. Después de sacar factor común el 2, aquí me quedó, mire, menos por menos, más e a la 2x, y luego me quedó e a la menos 2x. Como son bases diferentes, no puedo seguir simplificando, y ahí está nuestra respuesta. Entonces, los teoremas aprendidos anteriormente, como la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena, siempre deben de estar presentes en nuestro cerebro y determinar si en el problema que estamos desarrollando se puede aplicar. Internamente estaremos aplicando los nuevos teoremas, como es la derivada de una función exponencial natural. Aquí tenemos el problema número 15 y le he hecho algunas observaciones acá. Lo normal es que el estudiante diga voy a aplicar la regla del cociente, lo cual es correcto. Pero si usted puede simplificar el ejercicio desde el inicio, yo le recomiendo que lo haga. Por ejemplo, una forma de simplificarlo es, mire, copiar la base y restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador, lo cual nos queda e a la 8x, utilizando esta regla de exponentes. División de bases iguales, porque la base aquí es e, se copia el exponente del numerador y se resta el exponente del denominador. Pero también lo puede hacer de otra manera. Este denominador lo puede pasar al numerador como exponente positivo. Y aquí tendría producto de bases igual. Copio la base y sumo los exponentes. 7x más x me da 8x. Como puede observar, en ambos procedimientos obtengo la misma respuesta. Quiere decir que la ecuación del problema número 15 se puede reescribir como e a la 8x. Va a ser mucho más fácil de derivar porque aquí aplico directamente lo que es la regla o el teorema de una función exponencial, la derivada de una función exponencial, que es la derivada de la potencia, que sería 8, por la función original, que sería e a la 8x. Y ahí usted tiene la respuesta del problema número 15. Lo invito a que antes de derivar, usted observe si aplicando o haciendo algunas manipulaciones algebraicas o trigonométricas en su caso, usted puede reescribir la expresión de una manera más simple que le permita encontrar la derivada de una manera más simple. Observe que aquí no le puse la comilla porque no he derivado, solo simplifiqué. Ahora al final sí le puse la comilla porque esta es la derivada de la función original. Vamos a continuar acá con el problema número 22. Ahora tenemos una función trigonométrica combinada con la función exponencial natural. Y debemos de recordar que la derivada de la secante es secante por tangente. Y vamos a tener secante con su argumento por tangente, con su argumento, por la derivada del argumento. Observamos que nuestro argumento es e a la 2x.
La derivada de una función exponencial, recuerde, va a ser igual a la derivada de la potencia. Nuestra potencia en este caso es 2x. Por lo tanto, la derivada de 2x es 2. Por la función original, que es e a la 2x. Y ahí tiene usted la respuesta del problema número 22, que se puede reescribir, lo cual no es obligatorio, de esta manera. 2e a la 2x secante de e a la 2x tangente de e a la 2x. Si hubiera alguna identidad trigonométrica que me permitiera simplificar esta expresión, lo haría, pero en este caso no lo hay. Vamos al último problema de esta sección, el problema 29. Dice, encuentre el punto sobre la gráfica de y igual e a la x, donde la recta tangente es paralela a esta ecuación. Recuerde que el concepto de paralela lo aprendimos en álgebra y que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Pues yo puedo obtener la pendiente de esta ecuación despejando para y. Y puedo obtener la pendiente de esta ecuación obteniendo la primera derivada porque es una recta tangente. Así que vamos a encontrar la derivada de e a la x. Vamos a ponerle la comilla. Y la derivada de e a la x va a ser la derivada de la potencia. O sea, la derivada de x es 1 por la función original. Y 1 por e a la x va a quedar la misma función. Recuerde que esta respuesta representa la pendiente de la recta tangente. Y que de la otra ecuación, 3x menos y igual a 7, si yo despejo para y, debo recordar aquella fórmula que aprendimos en álgebra que dice que y es igual a mx más b. O sea, m es el número que multiplica la x. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es 3. Y como el ejercicio en su enunciado original dice que son paralelas, significa que estas pendientes son iguales. Yo puedo entonces decir que e a la x es igual a 3. Y ahora tengo que resolver esta ecuación exponencial natural. Lo más fácil que usted aprendió en álgebra es colocar logaritmo natural a la izquierda y logaritmo natural a la derecha. Luego, aplicar aquella propiedad de logaritmo que le dice que la potencia de un argumento de un logaritmo puede pasar a multiplicar. Entonces nos va a quedar x multiplicado por logaritmo natural de e, igual a logaritmo natural de 3. Si usted coloca en su calculadora logaritmo natural de e, esto le va a quedar 1. Por lo tanto, aquí ya tengo mi valor de x. X es igual a logaritmo natural de 3. Pero recuerde que no me están pidiendo solo x, me piden el punto. Por lo tanto, necesito el valor de y. ¿Cómo encuentro el valor de y? Siempre sustituyendo el valor de x en la función original. Vamos a proceder entonces y nos va a quedar que y va a ser igual a e elevado a la x, pero x es logaritmo natural de 3. Estoy sustituyendo acá, miren, la función original, el valor de x para obtener y. Si usted coloca esto en su calculadora, con toda seguridad, la respuesta le va a quedar 3. Por lo tanto, una vez que yo ya tengo el valor de x y que yo ya tengo el valor de y, yo puedo decir que el punto, en este caso va a ser logaritmo natural de 3,3. Y esa sería la respuesta final del ejercicio. En la sección 3.9 de su libro de texto tenemos funciones logarítmicas. Los ejercicios sugeridos para practicar están en las páginas 177, 178. En la clase de ahora voy a trabajar con ejercicios del 1 al 30. Los ejercicios del 43 al 58 los explicaré el día miércoles.
Aquí tenemos el teorema de derivada de funciones logarítmicas. Observe, si u es igual a g de x, identifique qué es u en el teorema. U es el argumento del logaritmo. Entonces dice acá que la respuesta es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Si no es un logaritmo natural, entonces a la expresión original o inicial le va a agregar logaritmo natural de b. Apliquemos esta información y vamos a aplicar propiedades de logaritmo que usted aprendió en álgebra. Por ejemplo, en el ejercicio número 3, yo podría aplicar de una sola vez el teorema y colocar 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Pero para hacerlo más fácil, antes de derivar, yo les recuerdo esta propiedad del logaritmo, que le dice que si usted tiene una potencia en el argumento, esa potencia pasa a multiplicar. No voy a poner la comilla porque no estoy derivando, sino que la potencia del argumento va a pasar a multiplicar. Le va a quedar un medio logaritmo natural de x. Siendo esta expresión más simple, vamos a proceder a derivar. Por eso colocamos la comilla en la parte superior, lo cual es obligatorio. Y la derivada del logaritmo natural de x, según el teorema, sería 1 sobre mi nuevo argumento. Mi nuevo argumento es x. Entonces sería 1 sobre x por la derivada de x, que sería 1. Obteniendo como respuesta final 1 por 1 por 1 le va a dar 1 y 2 por x le va a dar 2x. Entonces lo primero que hice fue aplicar esta propiedad de logaritmo. Les recomiendo que siempre que se pueda aplicar una propiedad de logaritmo, lo haga antes de derivar. De la potencia, vamos a multiplicar y ahí lo tenemos. Bien, continúo ahora en el siguiente ejercicio. Observen el problema número 11. También tenemos un logaritmo. Podríamos aplicar este teorema desde el inicio, pero al observar que en el argumento del logaritmo hay un cociente, ¿sí? Hay una división, yo le aconsejo, antes de derivar, aplicar esta propiedad del logaritmo, que dice que el logaritmo del cociente se convierte en una resta del logaritmo. Y es lo primero que voy a hacer. Vamos a tener acá logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x más 1. Como son dos términos, obligatoriamente lo escribo entre paréntesis. Una vez que ya lo tenemos de esta manera más simple, procedemos entonces ahora sí, mire la comilla, porque vamos a encontrar la derivada. ¿Qué dice el teorema? 1 sobre el argumento. Mi argumento es x. Este es mi nuevo argumento. Y lo voy a multiplicar por la derivada del argumento. Así que vamos a hacer una pequeña modificación en el procedimiento, no en el teorema. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a tener 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, que es 1. De esta manera yo encuentro la respuesta directa de una sola vez, en vez de hacerlo paso por paso. Usted va a copiar el argumento en el denominador y en el numerador va a copiar la derivada del argumento. Se lo aplico en el siguiente término. Signo menos. Acá vamos a tener el argumento, que para nosotros es x más 1, en el denominador. Y en el numerador, usted va a tener la derivada del argumento. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Y esa es la respuesta de la derivada. Pero tenemos una resta de fracción. Y como mencionaba su compañero anteriormente, en un examen, la respuesta normalmente no le va a salir así. Le va a salir una vez que usted efectúe esa operación de resta. Y es lo que vamos a recordarle cómo se hace.
Como solo hay dos fracciones, usted lo que va a hacer es multiplicar cruzado. Y los denominadores, sencillamente, los pone entre paréntesis. Entonces vamos a tener acá x por x más 1. Entre paréntesis es obligatorio el factor que tiene dos términos. El otro es opcional. Si usted quiere ponerlo con o sin paréntesis. Y luego acá multiplica cruzado. ¿no? 1 por x más 1. Le va a quedar x más 1. Y luego menos 1 por x le va a quedar menos x. Cancelamos acá 1x menos 1x y obtenemos nuestra respuesta final de la derivada. Nos va a quedar 1 dividido x por x más 1. Y esa es ya una respuesta simplificada. Vamos al problema número 21. Observe el problema número 21. Dice, h de t igual logaritmo natural de t al cuadrado por 3t al cuadrado más 6. Hago énfasis en esa multiplicación porque hay una propiedad de logaritmo que me permite simplificar esa respuesta. Si yo tengo un producto en el argumento de un logaritmo, se convierte en la suma de los logaritmos de cada factor. Voy a aplicar esa propiedad y aquí me va a quedar h en función de t y voy a tener logaritmo natural de t al cuadrado más logaritmo natural de 3t al cuadrado más 6. Aplicando la propiedad. ¿sí? Se convirtió, aquí un producto de factores en una suma. Pero también aquí puedo aplicar la propiedad que le enseñé anteriormente. Si nuestro argumento está elevado a una potencia, esa potencia pasa a multiplicar. Usted va a borrar la potencia de donde la tiene y lo va a escribir como un factor. Y ahí ya tenemos nuestras expresiones más simples. Y ahora sí podemos aplicar lo que es el teorema para derivar funciones logarítmicas. Y es lo que vamos a proceder. Por eso voy a colocar acá la comilla en la parte superior. Y aquí, mire, copia el 2 multiplicado por la derivada del logaritmo natural de t. Como le enseñé, la derivada de una función logarítmica comienza por escribir el argumento en el denominador y en el numerador la derivada del argumento, que en este caso es 1. Repito, la derivada de una función logarítmica comienza por escribir el argumento en el denominador por la derivada del argumento en el numerador. Voy a aplicar lo mismo en el siguiente término. Más, observamos que nuestro argumento ahora es 3t al cuadrado más 6. Lo escribimos en el denominador. Y en el numerador lo que vamos a escribir es la derivada del argumento. 2 por 3 le va a quedar 6t. Y la derivada de 6, que va a ser 0. Aquí tenemos una suma y vamos a realizarla. Pero antes, simultáneamente aquí voy a multiplicar, mire, 2 por 1, 2. Entonces esta expresión nos queda 2 sobre t. Vamos a hacer la suma. Solo hay dos fracciones, entonces vamos a multiplicar cruzado. Ya saben, los denominadores entre paréntesis, principalmente los que tienen más de un término. El que solo tiene un término lo puede copiar sin paréntesis y acá 3t al cuadrado más 6. Y luego multiplicar cruzado. 2 por 3 por 6. 2 por 3 le va a quedar 6t al cuadrado y 2 por 6 le va a quedar 12. Luego el otro cruce, 6t por t. Le va a quedar 6t al cuadrado. Bueno, tenemos términos semejantes. Vamos a sumarlos.
6t al cuadrado más 6t al cuadrado le queda 12t al cuadrado más 12. Copiamos el denominador igual y observamos que en el numerador hay un factor común acá, 12. Así que vamos a obtener ese factor común. Acá 12 y acá nos va a quedar t al cuadrado más 1. Observamos que en el denominador también hay factor común acá, mire, el 3. Así que vamos a sacar el factor común 3. Aquí nos va a quedar 3t y acá nos va a quedar t al cuadrado más 2. Eso nos permite dividir 12 entre 3 para obtener una respuesta todavía mucho más simplificada. 12 entre 3 le va a quedar 4 en el numerador por t al cuadrado más 1 y en el denominador le va a quedar t por t al cuadrado más 2. Y esa es la respuesta final de la derivada simplificada del problema número 21. Vamos a continuar acá trabajando con el problema número 28. Dice, encuentre la pendiente de la tangente. A la gráfica en el punto dado. Debemos de recordar que cuando nos piden la pendiente de la tangente, lo que usted va a hacer es derivar. Entonces tenemos que nuestra función original es logaritmo natural de x por e a la menos x al cubo. Entonces aquí, mire, tenemos un producto. Vamos a aplicar la propiedad del logaritmo que nos dice que ese producto se convierte en una suma de logaritmos. Vamos a tener acá logaritmo natural de e a la negativo x al cubo. Hay un producto, se convierte en una suma de logaritmos. Pero también tenemos aquí la propiedad que dice que la potencia del argumento pasa a multiplicar. Por eso he dejado ese espacio ahí, o lo vamos a escribir en un segundo plano. Aquí vamos a tener logaritmo natural de x, multiplicar menos por más, va a quedar menos, x al cubo, logaritmo natural de e. Vamos a borrar esta comilla porque todavía realmente no estoy derivando. Estoy aplicando propiedades del logaritmo. No estoy derivando. Por eso debo quitar la comilla. Es un producto, se convierte en una suma. Y esta potencia pasa a multiplicar. Si usted coloca en su calculadora logaritmo natural de e, esto le va a quedar 1. Entonces vamos ahora a derivar. Ahora sí vamos a colocar la comilla. La derivada del logaritmo natural de x, vamos a copiar el argumento en el denominador y la derivada de x, que va a ser 1. Esta es nuestra respuesta. Y en el siguiente término, la derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. Como ya tenemos nosotros desde el inicio que el valor de x es igual a 1, pues vamos a obtener nuestra derivada. Vamos a tener acá 1 dividido por 1 menos 3 por 1 elevado al cuadrado. Y al hacer esa operación vamos a obtener una respuesta que la tenemos acá, y es que la pendiente de la recta tangente va a ser igual a negativo 2. Aquí nos va a quedar 1 entre 1 es 1, y acá nos va a quedar 1 al cuadrado por 3 va a quedar menos 3. 1 menos 3 va a quedar menos 2. Y recuerde que eso es lo que nos pide el enunciado, solo la pendiente. No nos están pidiendo la ecuación, por lo tanto esta es la respuesta final del ejercicio.